grito que parece no ser mío, pero sale de mi boca. Soy yo quien grita en medio de la noche. Respiro hondo. La transpiración borra los límites de mi cuerpo. No sé qué parte de todo este cuerpo es mío y qué parte pertenece a una pesadilla que todavía me estremece. Y el adentro todavía no desperté. Necesito agua. Necesito entender que esto es un sueño, que estas son mis manos, que no hay nadie más en mi cuarto, ni en mi casa, ni en... Mi cama está extendida. Y por la ventana las luces me recuerdan la tormenta. En noches como esta, todos los gritos se ensordecen. Respiro hondo de nuevo. Últimamente las pesadillas son más intensas, más recurrentes. Una mujer, un parto. Intento responderme que es el cansancio, que no es importante, que no debería buscarle sentido, pero no entiendo por qué una y otra vez... Y entonces la siento. Por primera vez siento un ardor en la espalda, un ardor que quema. ¿Cómo quema la incertidumbre? Miro al espejo y reconozco ese lugar. Esa parte de mi cuerpo. Esa mancha que siempre estuvo ahí. Tan mía y tan ajena al mismo tiempo. Prendo la luz y la veo mejor. Está más fuerte que nunca, el ardor se agudiza. Son las 4:10 de la mañana cuando olvido volver a la cama, olvido que el día comienza temprano, olvido descansar y decido buscar respuestas. Y entonces la encuentro. Melanocitosis dérmica congénita, más conocida como la mancha mongólica. Tiene un color azulado, verdoso gris, formas variadas, y se localiza en las zonas de la espalda, glúteos y hombros. Puede tardar hasta 10 años en borrarse totalmente, pero la mayoría desaparece antes de los 2 años. En los descendientes de indígenas se mantiene durante toda su vida, Como la raíz que persiste bajo la tierra quemada. Aparece en el 90% de las personas de raza oriental, indígenas y raza negra. Podemos concluir que este es uno de los marcadores genéticos típicos de los pueblos originarios del actual territorio uruguayo. y lo más importante es que sus descendientes, aún lejanos en el tiempo, tienen alta probabilidad de contar con la citada mancha en el momento del nacimiento. Para recordar que ningún nacimiento comienza en un solo cuerpo. La antropología biológica contra el mito del exterminio. 1/3 de la población tiene genes indígenas por el lado materno. Esta mancha está presente tanto en poblaciones de África como Asia del Este, de donde se conoce hoy provienen los indígenas americanos. Por eso, en América, estas poblaciones conservan este y otros marcadores característicos. Estudios en recién nacidos reveló una frecuencia inusualmente alta para un país que hasta entonces se asumía descendiente de europeos. La certeza se quiebra cuando el cuerpo habla. El 42% de la población uruguaya tiene origen indígena. Este podría ser el relato de cualquier noche, pero no lo es. Es el relato de la noche en el que el mapa de mi propia piel me llevó por un camino totalmente inesperado.
Candelaria. Antonella, con doble L. Luz Mazas. Romina Ferreira, Ferreira con Y. Mi nombre es Emilia, Emilia de Coba. Mi bisabuela se llamaba Antonia Galeano y siempre decía que su apellido fue puesto. Apellido español, italiano. Pero no sé si mi familia viene de ahí. Más allá de mis abuelos sé poco. Nunca me lo pregunté. Mi madre estudia en nuestro árbol hace años. Simón, mi familia casi no habla de eso. Hay vínculos cortados. Descubrí que no sabía casi nada de mi abuelo. Es que es difícil preguntar. ¿Cómo escarbar sin molestar? Sin doler. Susana se llamaba, mi bisabuela. Nunca supe su apellido. Siempre fue la abuela Susana y nada más. Hice mi árbol cuando tenía 12. Varias mujeres de mi familia lo hacen. Le pregunté a mi padre y ahí se dio cuenta que no recordaba el nombre de sus abuelos. Prefirieron no hablar de eso. Eso lo movilizó. Yo me quedé con una sensación de vacío. Es como si lo hubiese sabido siempre. Yo elegí no preguntar más. ¿Qué había tras del apellido? Eso pensé. Me pregunté por primera vez qué estoy diciendo cuando digo que soy uruguaya. Soy Daniel Cabrera Benítez. Daniel, del hebreo, que significa Dios es mi juez. Cabrera, español, vinculado al lugar de las cabras. Benítez, hijo de Benito, Benedictus, bendito. Soy Juan Ramón Ferreira Díaz. Juan del hebreo, Dios es misericordioso. Ramón del germánico, protección sabia. Ferreira, origen portugués, lugar de hierro. Díaz, origen español, hijo de Diego. Soy Fernando de la Rosa Paredes Medici Casada. Fernando, del germánico Firtunans, atrevido en la paz. De la Rosa, italiano, de la Rosa, símbolo de nobleza y pureza. Paredes, vinculado a quienes vivían cerca de una muralla o construcción. Medici, linaje italiano, vinculado a una poderosa familia de Florencia. Casada, vinculado a quienes vivían en una casa y vinculado a caserío. En un solo nombre se esconden continentes enteros. En un solo apellido, la herencia de pueblos vencedores.
Sigo buscando, pero no es fácil. Las fuentes son escasas, los documentos son vagos. Hay algo en esta historia que parece hecho para desaparecer. Entonces vuelvo a la pregunta más simple, primaria, como cuando una niña descubre una parte del mundo que siempre estuvo ahí, pero hasta ahora no tenía nombre. ¿Quiénes eran? Los charrúas eran un pueblo indígena del actual territorio uruguayo. Vivían en grupos nómadas o seminómadas. Se organizaban en clanes y no tenían jefaturas permanentes. Se desplazaban según los periodos de la caza, la pesca y la recolección. Su cosmovisión se basaba en el vínculo con la tierra, los astros. ¿Y el cuerpo colectivo? La colonización primero, luego la formación del Estado Nacional. Nos empujaron a los márgenes. Y en medio de mi intento por descifrar la otra parte de la historia, llegó un libro. La historia siempre será escrita por los que ganan, pero la ficción puede recordar lo que fue silenciado. En 1988 publiqué Bernabé, una novela, una reconstrucción desde las grietas, desde lo no dicho, desde el temblor de una verdad que no encuentra archivo. Una historia que se animó a usar las palabras que no estaban permitidas. Exterminio, traición, sangre. Y entonces llegó ese nombre. Salsipuedes. Salsipuedes es un Para arroyo Uruguay Salsipuedes es mucho más que un lugar geográfico. ubicado en el departamento de Tacuarembó. Es el nombre de una traición. La banda oriental acaba de lograr su independencia, tras largas luchas contra los portugueses, españoles y brasileños. En 1830 se instala el primer gobierno constitucional. Nace oficialmente la República Oriental del Uruguay. Un país nuevo, un territorio aún marcado por guerras, pactos y fronteras cambiantes. Fructuoso Rivera, caudillo militar, se convierte en el primer presidente del flamante Estado. Su mandato comienza con pacificar la campaña. Fundar una nación sobre el filo de la espada. En febrero de 1830, Juan Antonio Lavalleja, héroe de la independencia, líder de los 33 orientales, le envía una carta a Rivera aconsejándole tomar medidas más activas y eficaces para controlar la seguridad del vecindario y la propiedad, refiriéndose a los charrúas como esos malvados que no poseen freno alguno. Estos malvados no conocen freno alguno que los contenga y se librarán sin recelo a la repetición de estos actos infames. Le recomiendo, señor general, la más pronta conclusión de este asunto, en que tanto se interesa el bienestar de los habitantes de la campaña. Esta carta, que aún se conserva como un documento histórico, muestra la clara intención de redimir a los pueblos originarios, poniendo al Estado como un protector de la propiedad. El tiempo de los charrúas toca su fin y urge proceder con mano de hierro. Los habitantes de la campaña exigían acciones contra malones, raptos, hurtos, asesinatos y violaciones que se le atribuían a los pueblos originarios. Para contenerlos en adelante y reducirlos a un estado de orden, tome las acciones necesarias para asegurar la tranquilidad de los habitantes y la garantía de sus propiedades. Se insta a Rivera a limpiar la campaña y a recuperar la seguridad de la frontera. ¿Qué dignidad encierra una orden de exterminio redactada detrás de un escritorio? La orden fue dada. El nuevo Estado necesitaba firmarse. Se impuso el valor jurídico de la propiedad privada por encima del derecho de la alimentación y la subsistencia de los pueblos originarios. El 11 de abril, el gobierno de la República Oriental del Uruguay lleva a cabo una emboscada contra los pueblos originarios charrúas. Fructuoso Rivera dirige la operación. Se denomina la campaña contra los indios infieles. Pero los documentos llaman a este evento como una necesidad para la seguridad del Estado. Otros hablan de campaña sagrada. La emboscada ocurrió allí porque era un sitio fácil de rodear. Una vez adentro, Era casi imposible salir de ahí. Los charrúas fueron convocados por Rivera bajo promesa de alianzas y tierras. La mayoría acudieron con mujeres y niños. algunos testimonios cuentan que antes del ataque los soldados compartieron bebida y comida con los charrúas. El vino circuló con abundancia. Muchos quedaron embriagados, indefensos. Le quitaron las armas y los caballos con engaños. Les decían que era para estar en paz. En realidad, esa era la señal de la trampa. Sin caballos, sin lanzas. Un pueblo entero quedó atrapado en la garganta del arroyo. Rivera hablaba con los caciques de amistad. Incluso había jurado llamarlos hermanos. Pero esa madrugada tendió la emboscada. La orden fue dada. Las tropas atacaron al amanecer.
informes oficiales indican que murieron 40 charrúas, pero en realidad se estima que fueron más de 200. Otros fueron perseguidos, asesinados o capturados las semanas siguientes. La horda salvaje de charrúas ha pagado caramente por sus crímenes, quedando muertos en el campo la mayor parte, el resto, con sus familias y ganados, en poder de la División de Operaciones. Las fuerzas del ejército continúan la persecución de aquellos que han logrado escapar, hasta su exterminio. Sal si puede fue una trampa. Mi país somos miles y miles de lágrimas.
La tierra temblaba bajo nuestros pies, como tambor enterrado, latiendo sin descanso. Nos llamaron con promesas, pero vinieron con fuego y una palabra que marcó nuestra muerte. Patria. Y entonces veo, no con mis ojos, sino con algo más, algo que está detrás, algo que está aún más adentro. Veo la emboscada, el potrero es al si puedes, el alba turbia, el sonido seco de una lanza que no se lanzó, los gritos que enmudecen la historia. Me veo a mí, a mi alrededor, quiero despertarme pero no puedo. Arde mi piel, late mi sangre. Nos llamaron traidores en una lengua que impusieron. De nuestra carne arrancaron las palabras, hasta hoy las arrancan. Pero de acá, de este suelo, no pueden sacarnos. La tierra se niega a olvidarnos y las flores crecen en nuestros cuerpos enterrados. Ahora entiendo. Esto no es un sueño. Es algo más, es el llamado de mi sangre, es el peso de mis ancestros. La mancha arde como si acabara de ser puesta en mí. San Cipuedes no fue una batalla, fue un operativo militar planificado. Para poder limpiar la patria de quienes no cabían en su relato. Un acto de poder autorizado por el poder político. Los sobrevivientes fueron llevados a Montevideo. Algunos fueron regalados, otros vendidos como sirvientes a las familias de la capital. Se dispersaron, se ocultaron, fueron silenciados. ¿Nadie vio esto con otros ojos? ¿Nadie dijo nada? Hay un documento. Un viajero extranjero que estaba en Montevideo escribió lo que vio. Yo los vi llegar a pie, con hambre, con niños a cuestas. Hay quienes dicen que primero llegó su olor, luego lo que quedaba de sus cuerpos. Venían desde el norte, decían que habían sido derrotados, los entregaban como objetos. Nadie lloraba, nadie decía nada. La patria nació sobre sus cuerpos, sobre sus huesos. En Montevideo festejaban, en otras ciudades del territorio también. Dicen que el pueblo saludaba al ejército cuando llegaba con los cautivos. Las plazas se llenaban, se hablaba de libertad, de gloria, de patria limpia. La existencia de nuestras ruas era un volcán contra el crédito del presidente. Se terminó la cantinera de los indios. En el cuartel de dragones hizo el reparto. Las mejores familias esperaban. Esas mismas familias que me invitaban a banquetes y me preguntaban por esa otra parte del mundo, esas familias de tono aristocrático y modales, esperaban a sus esclavos. Quisieron rompernos, someternos, arrancarnos en un juego de manos ajenas. Por cada mujer joven debían llevarse un hombre viejo. Separaron a las madres de los hijos, los hermanos entre sí. Los dejaron solos en un mundo que les era hostil. Ahora puede nacer la patria. Ahora puede surgir nuestra identidad. Es ley que la poesía nazca como la vida del polvo de los muertos. También la espada sabe escribir historias de cruenta hermosura. Desde que llegué a esta parte de la historia, mi vida comienza a parecer una espiral. Un ciclo constante. El sueño, la madrugada, los archivos que cuentan la historia de lo que podría ser mi historia, el despertador sonando aunque yo ya esté despierta, salir de casa, atravesar la ciudad, siempre en la misma línea de ómnibus, siempre los mismos rostros. Llegar a la oficina, hacer lo que hay que hacer para cumplir con el trabajo, desear que el tiempo pase rápido para volver a atravesar la ciudad, esta vez de atrás para adelante. Llegar a casa, mirar de reojo una grúa que construye un edificio frente a mi ventana con sus movimientos
enormes y sistemáticos, el mundo avanza. El movimiento de esta vida continúa más allá de mis pesadillas, que parece un enorme sinsentido del que no puedo salir. Desde que empecé a investigar qué es este grito que llevo en la piel, yo misma estoy atrapada en una pregunta constante. ¿Qué está penteado? ¿No fuera solo mía? País, qué tristeza, la pobreza y el rencor. Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo otro tiempo y me dice que el sol brillará sobre un pueblo que él sueña labrando su verde ciudad. Tú no pediste la guerra, madre tierra, yo lo sé. Dice mi padre que un solo traidor puede con 1000 valientes. Él siente que el pueblo en su inmenso dolor hoy se niega a beber en la fuente traidor. En mi país somos duros y el futuro lo dirá. Yo ya entendí, ya leí, busqué, lloré. Me aprendí de memoria los nombres, las fechas y los lugares. Tal vez venga de ahí. Tal vez esa mancha que llevo en la piel sea una lengua dormida. Un grito que nadie quiso traducir. Tal vez sea la cicatriz de otra historia, una historia que me atraviesa sin que yo la haya vivido. La ONU exhortó al Estado uruguayo a reconocer el exterminio charrúa como genocidio. Hasta ahora no se ha cumplido. Pero vivo en esta ciudad, que no da espacio al temblor ni da tregua a las madrugadas de insomnio. Me levanto temprano, contesto mails, pago cuentas. En el año 2018 el Parlamento uruguayo rechaza por mayoría un proyecto para declarar genocidio a la matanza de Salsipuedes. Camino por avenidas asfaltadas que fueron campos moldeados por conquistas y saqueos, mapas dibujados con sangre. Trabajo en un edificio de vidrio construido sobre restos anónimos. Vivo en la misma modernidad que los expulsó, que expulsa todo lo que nos sirve. Vivo en un mundo construido sobre su ausencia. ¿Dónde los busco entonces? Uruguay firmó el convenio 169 de la OIT sobre los pueblos indígenas, pero no lo ratificó. No reconoce oficialmente a los charrúas como pueblo existente. Y no sé cómo honrar la sangre sin traicionar la vida que sí sé vivir.
En los últimos 30 años hubo 5 proyectos de ley para el reconocimiento del genocidio. Ninguno fue aprobado. Y no sé cómo habitar la herencia sin deshabitarme a mí misma. Deja que los pájaros regresen. Suelta de tu jaula sus cantares. Rompe los alambres que entristecen. Míralos volar a los trigales. Suéltalos ahora y hasta siempre. Déjalos armar su primavera. Dueños del umbral y de los frentes. Y en la libertad de las veredas. Deja que los pájaros regresen. Ábreles el sol de tu ventana. Míralos trepar por las paredes. Cúbreles de cielo la garganta. Suéltalos igual que a las campanas. Rompe soledad y lejanía. Forman paraíso en la mañana. Haz que se congregue la alegría. Deja que los pájaros regresen. Siéntelos volver en el ocaso. Óyelos cantar sobre tus sienes. Déjalos andar sobre los patios. Suéltalos ahora y hasta siempre. Déjalos armar su primavera. Rompe los alambres que entristecen. Deja que los pájaros regresen. Deja que los pájaros regresen. Suelta de su jaula sus cantares. Rompe los alambres que entristecen. Míralos volar a los trigales. Suéltalos ahora y hasta siempre. Déjalos armar su primavera. Dueños del umbral y de los frentes. Y en la libertad de las veredas. Deja que los pájaros regresen. Ábreles el sol de tu ventana. Míralos trepar por las paredes. Cúbreles de cielo la garganta. Suéltalos igual que a las campanas. Rompe soledad y lejanía. Forma un paraíso en la mañana. Haz que se congregue la alegría. Deja que los pájaros
nos regresen, siempre volver en el ocaso. Óyelos cantar sobre tus sienes, déjalos andar sobre los patios. Me pregunté por primera vez qué significa realmente ser uruguayo. Me da orgullo. Me gusta. Uruguay tiene eso tranquilo. Sus costumbres, su gente, la tranquilidad, la amabilidad que dicen que tenemos. Hay algo de ritmo lento, ¿no? Penillanura levemente ondulada. La simpleza. El silencio. Hay algo también de no decir demasiado. El silencio, sí. Decir, pero decir sin molestar. Preguntar sin romper. No pelearse, no incomodar. Siento orgullo, pero ahora me pregunto si lo siento genuinamente o si me enseñaron a sentirlo. Una identidad construida sobre un relato abierto. Con poca información. ¿Dónde comienza realmente esta historia? ¿Con quiénes comienza realmente esta historia? Nuestra historia. Me di cuenta que no sabía casi nada, que me quedaban recuerdos vagos de la escuela, no mucho más. Como si no fuera parte de la historia. Como si antes de Artigas no hubiera nada que contar. Me acuerdo que yo era chica y para mí el relato se parecía más a una leyenda que a algo de verdad. Me contaron la historia indígena como si fuera de un otro. Nunca desde ellos como protagonistas. Un capítulo breve, Y después, otra vez el silencio. Otra vez Europa. Otra vez inmigrantes. ¿Qué significa ser uruguayo? ¿Un mate? otra vez lo he heredado. ¿Un gol? Otra vez preguntar sin romper. ¿Un tablado? Otra vez el destierro. ¿Qué significa de verdad? ¿Un silencio que se repite? ¿Qué lleva mi cuerpo cuando digo soy uruguaya? ¿Qué olvidos llevo conmigo?
no se podía encerrar en alambrado, nación errante, cuerpo disperso, fuerza sin mapa, idioma sin alfabeto. Fueron muchos, quedaron 4. 4 nombres en el hueso de la historia. 4 cuerpos, 4 sombras. Los enviaron a París. ¡Mirad París! ¡Mirad Francia! Ahí les cortaron el pelo. Acá llegan los salvajes de América del Sur. Los vistieron con otras ropas. ¡Exhibición única! Les montaron los dientes. ¡Baimaca, Perú! Les midieron la cabeza. ¡Qué! Anotaron el ancho del cráneo. ¡Laureano Tacuabé! La forma de las manos. ¡Micaela Luyunusa! El color de piel. ¡Y su hija! ¡Una bebé mestiza! Les pesaron el silencio. ¡En las pampas de la barbarie! ¡La última tribu! ¡Miren! ¡Miren a los salvajes! ¡Respiran! ¡Paren hijos! Años después, en una boda, oí decir: Por favor, eran tan solo 4 o 5 indios que tuvieron la envidiable fortuna de pisar París. El pueblo se volvió un número, la historia una vitrina, la sangre un decorado. 4 sombras que atravesaron el mar con los pies llenos de barro seco, con el idioma dormido entre los dientes, con el dolor atado con sogas. Uno murió en Francia. Congénitamente enamorado del campo. Un laberinto podría ser para él París o Montevideo. Otra murió de pena. ¿Quién te sostuvo cuando llorabas? Uno desapareció. ¿Quién dijo tu nombre sin arrancarlo de la historia? Otro volvió, pero no sabía hablar. Ninguna parte del mundo le pertenecía. ¿Era esto lo que el mundo quería ver? ¿Una colección de lo que no quisieron entender? También la espada sabe escribir historias de cruenta hermosura. Del mar los vieron llegar, mis hermanos emplumados serán los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza. Porque los dioses ni comen, ni gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta, ya todo estaba acabado, y en ese error entregamos la grandeza del pasado, y en ese error nos quedamos 300 años esclavos. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero, y le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio y damos nuestra riqueza por sus espejos con brillo. Hoy en pleno siglo XX nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos. Pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Tú, hipócrita que te muestras humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Oh, maldición de Malinche, enfermedad
Una certeza sin fisuras. Decían que es un nombre hermoso. Yo sonreía. Pero nunca lo sentí del todo mío. Ahora entiendo. En el reflejo de ese nombre, en el espejo de esa identidad, nunca tuve la certeza de reconocerme a mí misma. ¿Qué es el nombre sino la esperanza de un otro hecha carne en una misma? La imagen proyectada de lo que los demás esperan de mí, para mí y a través de mí. No lo elegí. Lo eligió mi madre, lo aceptó mi padre. Ella quiso regalarme una certeza, una historia, una raíz en esa lengua. Llevo ese nombre como se llevan ropas heredadas, con culpas que no se quitan, con manchas que cuando se lavan igual permean el tejido, con dolor en el cuerpo, con silencio bordados en los puños. Así lleva una el nombre que nunca le pertenece del todo. Este podría ser el relato de cualquier noche. Desde aquella noche de tormenta, desde esa vez que tu cuerpo empezó a contarte eso que no sabías, no fue necesario llamarte por tu nombre ni una sola vez. Si no te llega el de la garganta del sinsonte, si no te
La colonización no se terminó con la declaratoria de independencia. La colonización sigue hoy, día a día. Somos un país que aprendió a narrarse como hijos de migrantes, pero todavía lleva lejos de lo que fue borrado. Porque esas lógicas no solo bajaron de los barcos, esas lógicas las seguimos replicando ahora mismo. Se alimentan de patria, de identidad forjada mediante la historia oficial, cuando seguimos exotizando la idea de los pueblos originarios, mientras seguimos reduciendo, simplificando la complejidad de su existencia, mientras seguimos expropiando sus vivencias. Somos un país que se jacta de su garra charrúa, un símbolo de resistencia convertido en eslogan futbolero en 1930, para alentar un deporte traído de Europa. Ese mismo continente que colonizó nuestra idea de patria, nuestra forma de pensar y de nombrarnos. Mientras tanto, la verdadera resistencia había sido borrada del mapa y de la historia oficial. Callamos a los charrúas y utilizamos su nombre para creer en una identidad propia, una historia que pudiéramos llamar nuestra, para convencernos de una raíz común. Y pensábamos en esa historia como algo irreplicable, borroso, lejano en el tiempo, siendo que este genocidio sucedió hace 3, 4 generaciones atrás, siendo que este genocidio fue vivido por nuestras abuelas, nuestras bisabuelas. ¿Y cómo no repetir la historia si somos incapaces de revisarla, si somos incapaces de cuestionarla? Somos un país que incluso hoy, en el 2025, reivindica figuras que han llevado a la matanza de todo un pueblo. ¿Y con todo esto qué? Con todo esto rabia. Rabia en la patria, rabia en el Día de la Raza, rabia en los museos, rabia en el Día del Patrimonio, rabia en lo que fue borrado, rabia en el silencio, rabia en el cuerpo. ¿Qué somos? ¿Una marca en la piel de la tierra? ¿Una mancha en la espalda de la historia? Pero también somos reconocernos en el otro. Somos encontrar en la identidad lo pequeño en la identidad. Somos una y otra vez volver a nuestra historia. Somos buscar los nombres que faltan. Sembrar la duda. No conformarnos con la tranquilidad de las conclusiones. Somos insistir en las preguntas. Y en ese insistir, abrir la posibilidad a nosotros distintos. Soledad sobre ruinas, sangre en el
historia. Mi cuerpo, quien sabe narrar de más de mí que yo misma. Tuve un nombre ajeno. Un nombre que colonizó la idea de vos misma. La forma de pensarme. Un nombre puesto como bandera, un nombre sin tierra. Un árbol no existiría sin lo que permanece oculto. Las ramas están porque hay raíces. Incluso lo que nos falta nos nombra. Tal vez la identidad sea eso. No solo los nombres que cargamos, sino también los que nos faltan. Ahora algo me llama por un nombre que no conozco, que todavía no sé identificar. Tal vez venga de la sangre o del ardor de nuestra piel. O del eco de un idioma que nos fue negado. Por eso esta, nuestra historia, no estará completa hasta poder pronunciarnos sin traducirnos. Hasta que podamos escribir nuestro nombre en un mapa en donde nuestra existencia no haya sido borrada. En esta obra que ha sido tan especial para nosotros, desde su concepción, desde la creación, hasta que nacen estos espectáculos que nacen acá, cuando el público lo recibe y lo compartimos. Han sido dos funciones hermosas, gracias por acompañarnos en estas dos funciones. Contarles que también vamos a volver con esta obra a principios del próximo año para poder agregar más y que nadie se quede sin verla. Me parece muy importante esta temática que nos atraviesa a todos desde un lugar u otro. Pedirles disculpas por el apagón que sucedió en la mitad de la obra. Tan buenas actrices que parecía. Seguramente alguien lo estuvo provocando, así que agradecerles. A Rivera no le gustó esto. A Rivera no le gustó. Agradecerles. Muchas gracias. También para agradecerle públicamente a Leonardo Borges, un historiador que nos estuvo acompañando en el inicio de esta creación. A mí como dramaturga me guió mucho en por dónde investigar, y de parte de todo el equipo de dirección queremos agradecerle especialmente a las bailarinas y bailarines, actores y actrices de esta obra, porque hubo mucho de ellos y ellas puesto también en la escritura de esta obra y tuvieron la valentía de investigar sus propios árboles genealógicos y investigar un poco en sus núcleos familiares y bueno, gracias a sus testimonios individuales pudimos construir esta historia colectiva, así que un aplauso para ellos y ellas también.
sentirnos en casa desde el primer momento. Nico, todos que nos recibieron con la mejor. Así que bueno, nos encontramos el próximo año. Gracias.